Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Speaker Subac, como cada mes y como cada quincena desde que empezamos este año. Nos da muchísimo gusto poder estar con todos ustedes y sobre todo tener un espacio para compartir la experiencia y la trayectoria de nuestros egresados. Hoy en día suman ya miles de egresados de nuestra institución y obviamente muchos han tenido una gran trayectoria que vale la pena conocer, sobre todo las nuevas generaciones que están empezando a involucrarse en este tema del ejercicio profesional. Y justamente el día de hoy tenemos una invitada especial, una exalumna que como estudiante universitaria fue muy activa, muy dinámica, muy inquieta. Ella, aparte de estar estudiando su carrera de contabilidad, siempre le encantó la parte artística. Ella estuvo llevando el grupo de danza española en su momento y justo ahorita antes de empezar la transmisión platicábamos con ella esas giras que hicimos al interior del estado y de otros lugares del país, siempre compartiendo su talento con otras chicas de otras licenciaturas. Y bueno, pues la verdad que me da mucho gusto poder darle la bienvenida a Flor de María Tavera Ramírez. Flor, gracias por estar con nosotros. Me voy a permitir leer algunos datos de lo que ha sido su trayectoria para que la conozcan un poco más antes de darle la palabra. Flor es doctora en Administración con mención honorífica, recibiendo la distinción Medalla Doctor Ignacio Chávez por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, registrado como posgrado nacional de calidad y avalado por CONACYT, con la investigación, análisis, costo-beneficio de las cuotas patronales de seguridad social por riesgo de trabajo en las empresas del sector de la construcción en el estado de Michoacán. Aparte de este doctorado, actualmente es doctorante en Economía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, desarrollando la investigación Efecto de las cuotas de seguridad social en los salarios de México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por el periodo 2021-2024 en el nivel C. También es colaboradora permanente como articulista y miembro del Comité Técnico Editorial de la revista Prontuario de Actualización Fiscal, revista de circulación nacional especializada en temas fiscales. Es autora de distintos libros, entre los que destacan Las competencias de los profesionistas de éxito, una técnica de recursos humanos, y otro más que también se titula Tratamiento de las contribuciones al comercio exterior en México, además de otros títulos. Ha sido también conferencista en distintas instituciones educativas y ha participado como ponente en distintos congresos nacionales e internacionales en países como España, Italia, Rumania, Costa Rica y Japón. Actualmente también se desempeña como asesora fiscal y financiera de distintas empresas en el ámbito privado, desde donde ya tiene un ejercicio de 20 años. Flor, como cariñosamente le llamo, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros y a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga y del rector general, el maestro Raúl Martínez Rubio, te damos la más cordial bienvenida y te dejamos la palabra. Adelante, Flor. Muchas gracias, Paco. Para mí es un gusto estar en mi universidad. Yo soy egresada de la Facultad ahora de Contaduría de la generación 2000. Entonces, para mí es un verdadero gusto, un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes y pues especialmente con Paco, que como él ya señaló, cuando estuvimos estudiando, pues nos dirigió la parte artística, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es un gusto estar con ustedes, les agradezco a título personal su asistencia. Vamos a tocar un tema que nos corresponde a todos, la parte de los impuestos. Y bueno, ahorita estamos en una época universitaria, estamos en una época de estudio, en una etapa académica, y eventualmente, tarde o temprano, vamos a comenzar a incorporarnos a la parte productiva. Puede ser que algunos de los que estamos aquí pues ya estemos tratando de hacer algún negocio propio, estemos tratando de emprender o bien estemos vinculándonos con alguna empresa para obtener más conocimientos, para tener práctica. Y bueno, pues hay muchas dudas en cuestiones fiscales y para eso estamos aquí, para darnos una idea general de las leyes fiscales en México. Desde ahorita que estamos estudiando, viendo que en un futuro o tal vez ya desde este momento, pues ya empezamos a ser causantes de impuestos. Les dejo por aquí mi correo electrónico, flortavera3@gmail.com, por si se ocupa alguna
solución de alguna duda que no haya quedado suficientemente clara en este momento. Al final de la exposición vamos a tener un tiempo de preguntas. Siéntanse en la confianza de hacerlas en ese momento o bien escribirme a este correo. Bueno, una pregunta. ¿Ustedes conocen a alguien que le guste pagar impuestos? Vamos a pensar si a lo mejor a mí me gusta pagar impuestos, si a lo mejor mi papá, mi mamá, mi tío, mi patrón, mi socio disfruta pagando impuestos. Y es que, la verdad, yo no conozco a nadie que le guste pagar impuestos y creo que ustedes tampoco. No sé si recuerdan un video, un capítulo de Los Simpson en donde apenas despierta Ned Flanders el 1 de enero y dice, vamos a darle esos impuestos. Yo creo que es la única persona, y además es ficticia, que disfruta pagando impuestos. A nadie nos gusta que nos quiten una parte de nuestra ganancia, que nos quiten una parte de lo que con tanto trabajo nos costó construir. Sin embargo, aunque de 3 paletas, aunque de 10 paletas nos van a quitar 3, para que quede más claro, sin embargo, estoy convencida de que los impuestos deben constituir el principal ingreso de una economía. Y es que las otras fuentes por las cuales un gobierno puede hacerse llegar de recursos no son las fuentes óptimas para que el gobierno tenga dinero. Además de los impuestos, además de las contribuciones, el gobierno puede hacerse llegar recursos de préstamos, que finalmente la deuda no es un ingreso como tal, porque eventualmente hay que devolverlo. Si nosotros no generamos riqueza, no podemos pagar la deuda. Y la otra fuente de financiamiento son las empresas del Estado, las empresas públicas. Pensemos en Pemex, pensemos en CFE. Esas empresas que generan utilidades, específicamente Pemex, y que ese dinero se queda para el Estado. Sin embargo, sabemos perfectamente bien que históricamente el gobierno ha demostrado ser un pésimo administrador de empresas. Por lo tanto, no debe de ser la principal fuente de ingresos de un Estado el hecho de que el Estado administre empresas. Flor. Estaríamos adelante, sí, Paco. Sí, nada más una pausa. ¿Puedes cerrar la ventanita flotante que tienes ahí? Ándale, para que no interrumpa la presentación. Gracias. Perfecto, sí, Paco, gracias. Entonces, las empresas del Estado no deben de constituir el principal fuente de recursos de gobierno. Estaríamos cayendo en un sistema económico que ha demostrado a lo largo de los años fracasar, crear mayor pobreza, el hecho de que el Estado controle a las empresas. El Estado tiene que crear las condiciones para que las empresas privadas generen empleo, generen crecimiento económico, pero no ser el Estado el administrador de las empresas. Hemos visto históricamente los grandes fracasos de los gobiernos como administrador de empresas. Si vemos nosotros en gráfica, actualmente y desde ya hace algunos años en México, la mayor parte de los recursos provienen de contribuciones, tal cual debe de ser. Y eventualmente se esperaría que mejorara esta gráfica teniendo mayor espacio de contribuciones y reduciendo tanto la deuda como las aportaciones de las empresas que controla el Estado. ¿Qué es un impuesto? Un impuesto o una contribución es un tributo que se paga al gobierno, pero no vamos a pensar en el tributo como en la época prehispánica del tributo al emperador. Vamos a pensar en el tributo como un dinero que se le entrega al gobierno para que éste lo administre y soporte los gastos en educación, salud y seguridad. Son los 3 principales gastos a los que un gobierno debe dirigir los recursos. Un país sin educación, sin salud y sin seguridad no tendrá crecimiento y no tendrá desarrollo económico. Además de otros gastos como infraestructura, servicios públicos, entre otros. Y bueno, pues la pregunta es, ahorita estamos estudiando, somos universitarios, bueno, son ustedes universitarios, ¿quiénes pagan impuestos?
yo ahorita como universitario ya tengo que pagar impuestos? Y la respuesta la encontramos en que hay diferentes tipos de impuestos. De una o de otra manera, todos pagamos impuestos, aunque apenas estemos estudiando. ¿Cómo? Porque hay impuestos directos y hay impuestos indirectos. Ahorita estamos conectados por internet y por el consumo de internet estamos pagando IVA, y por el servicio de internet y telefonía unidos estamos pagando un impuesto que se llama IEPS. Todos. Entonces ustedes, como universitarios, desde ahorita ya están contribuyendo a los gastos públicos a través del pago de esos impuestos indirectos. Son impuestos al consumo, no son impuestos a la utilidad. La empresa que brinda el servicio de internet tendrá que pagar impuestos sobre la renta por la utilidad que le genera este servicio. Y ese sería un impuesto directo. Pero gracias a los impuestos indirectos, todos, de una u otra manera, todos pagamos impuestos, porque cuando consumimos, estamos pagando estos impuestos. La obligación del pago de impuestos está en nuestra Constitución. Es el artículo 31, fracción cuarta, que señala la obligación de contribuir para los gastos públicos. El impuesto tiene que estar destinado al gasto público, tanto de la federación como de los estados, como de los municipios. Y bueno, de la Ciudad de México en su analogía de estado. Entonces tenemos impuestos federales, estatales y municipales. No nada más tenemos el IVA y el ISR, que son los impuestos más conocidos. Tenemos otros impuestos que son a nivel estado, otros impuestos que son a nivel municipio. Y los impuestos deben de ser proporcionales y equitativos. Estas dos palabras que podrían parecer sinónimos no lo son. En un momentito más me explico. Que dispongan las leyes. Para que un impuesto se pueda cobrar, tiene que estar establecido en una ley, es decir, tiene que pasar un proceso legislativo. No es lo mismo proporcional que equidad. Y me gusta este dibujito para platicar cuáles son las diferencias. Equidad es dar trato igual. Darle a cada quien lo mismo. Si los impuestos fueran equitativos, podría ocurrir esto. Le damos una caja a cada niño y seguimos dejando desprotegido al más chiquito porque él no necesitaba una caja. Para cumplir el objetivo necesitaba 2 cajas. Entonces los impuestos, antes que ser equitativos, tienen que ser proporcionales. Antes que ser equitativos, deben ser proporcionales. Y una vez que se cumple la proporcionalidad, ahora sí, que el trato sea igual. La proporcionalidad en cuestión de impuestos la da el régimen fiscal al que cada uno de nosotros nos inscribimos cuando nos registramos como causantes de impuestos. Y es muy importante que antes de inscribirnos en Hacienda, nos acerquemos con un asesor fiscal, antes de ir con el notario, nos acerquemos con un contador, con un asesor fiscal, porque una mala asesoría puede resultar muy cara en materia de impuestos. Un ejemplo, si alguno de ustedes está pensando en hacer un negocio, podría considerar constituir una sociedad anónima. Si van con el notario pues su trabajo no es ser asesor fiscal, les va a decir, claro, 8,000 pesos por la escritura, yo hago el registro ante el registro público de comercio, te ayudo a tramitar la denominación social y listo, tienes tu sociedad. Pero en cuestión fiscal estamos perdiendo una oportunidad muy importante que es tributar como persona física. Las personas físicas tienen un tratamiento proporcional de acuerdo a su capacidad contributiva, que va a ir aumentando conforme a los ingresos que tengan. Pero si de entrada yo me ubico en un régimen fiscal que no me corresponde, yo solito me estoy ahorcando en materia de impuestos porque estoy imponiéndome una carga más elevada que la que hubiera podido obtener
conociendo un régimen más benéfico, como es el régimen de incorporación fiscal, que seguramente algunos de ustedes han escuchado. Tenemos impuestos a nivel federal, estatal y municipal. Vamos a hacer un rápido recorrido para conocer cuáles son estos impuestos. Por un lado tenemos impuestos federales, es decir, a nivel nacional. Por otro lado tenemos impuestos a nivel estado, a nivel Michoacán, y dentro de Michoacán tenemos impuestos a nivel Morelia, bueno, no necesariamente distintos, pero podrían ser distintos a los de Uruapan, a los de cada uno de los municipios de nuestro estado. Tanto los impuestos estatales como los municipales tienen que estar también en ley, como los federales, con la diferencia de que estos están en leyes estatales y entonces son aprobados por solamente tenemos la Cámara de Diputados a nivel estado. Mientras que los impuestos federales tienen que pasar primero por Cámara de Diputados y luego por Cámara de Senadores, es decir, a nivel federal por el Congreso de la Unión. Los impuestos federales es el impuesto sobre la renta, es el más conocido, es el que grava las utilidades, el que grava los beneficios. El IVA, impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo. Cuando nosotros compramos una taza, cuando compramos una calculadora, estamos pagando dentro del precio que pagamos, estamos pagando una parte de IVA. La tasa de IVA general es del 16%, sin embargo hay algunos productos que están exentos de IVA, como los servicios médicos, y hay otros productos que tienen el IVA a tasa cero. Aritméticamente el efecto es el mismo, no trasladarle el IVA al cliente, como las medicinas y los alimentos. Luego tenemos el IEPS, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, que grava algunos productos para desincentivar su consumo. Por ejemplo, el alcohol, los cigarros, los juegos de apuesta, los fertilizantes dañinos, la comida chatarra. Y también tenemos el ISAN, que es Impuesto sobre Automóviles Nuevos, cuando se vende por primera vez un automóvil en territorio nacional. Tenemos también el Impuesto General a la Importación, cuando introducimos mercancía de importación a México, y el Impuesto General a la Exportación, cuando sacamos mercancía de México, pero no en todos los casos. El IGE, en la mayoría de los casos, no se causa, no tiene tasa gravada, porque lo que le conviene a un país es exportar. Entonces, solamente hay tasas en algunas fracciones arancelarias que busca que no se saque ese producto de México. Y si se saca, pues que se pague un impuesto. Pero son muy pocas las fracciones arancelarias que tienen un arancel de IGE. A nivel estatal, el impuesto que más conocemos es el impuesto sobre nóminas. Seguramente ustedes han escuchado hablar de este impuesto, que su nombre es bastante largo. Es Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón. El 3% sobre nómina. También tenemos un impuesto que nació al mismo tiempo que el impuesto sobre nóminas, el impuesto sobre hospedaje, que busca recaudar y lo recaudado sea invertido en propaganda turística del mismo estado. Tenemos también el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos. Si alguno de ustedes se ha ganado el Melate o se ha ganado la Lotería Nacional, bueno, pues los organismos las instituciones que organizan esas rifas, antes de entregarnos el premio, nos retienen un impuesto estatal. Y también tenemos el impuesto sobre enajenación de vehículos de motor usado. Este impuesto es bien simpático porque lo conocemos, no con este nombrezote, sino lo conocemos como cambio de propietario. Y entonces cuando compramos un automóvil y vamos a hacer el cambio de propietario de la Secretaría de Finanzas, nos cobran este impuesto. Pero en realidad, como está diseñado el impuesto, es para que lo pagara quien vende el vehículo, no quien lo compra. Sin embargo, pues por costumbre lo acaba pagando el que lo compra cuando hace el cambio de propietario.
A nivel municipal tenemos uno muy conocido, el impuesto predial, que ahorita está la publicidad del municipio para que cubramos este impuesto, que es el impuesto por tener algún bien inmueble, ya sea construido o sin construir, un terreno, una casa, un local, un edificio. También tenemos un impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Este impuesto, muchas personas lo conocen como traslado de dominio. Si una persona vende un edificio, la persona que adquiere ese edificio tiene que pagarle al municipio un impuesto, que generalmente pues lo cobra el notario y él es el que hace el entero de dicho impuesto. Tenemos otro impuesto sobre espectáculos públicos. Si alguno de ustedes a lo mejor para salir de la prepa hicieron algún evento, pues les tocó ir a solicitar permiso al ayuntamiento y que el ayuntamiento les dijera, bueno, pues sobre las ventas, sobre los boletos vendidos, pues vamos a cobrarte una parte del impuesto. Es el impuesto sobre espectáculos públicos. Y un impuesto súper simpático, que sale más caro el caldo que las albóndigas, es el impuesto por lotes baldíos sin bardear, sin barda frontal, o sin banquetas o con banquetas en mal estado. Y digo que sale más caro el caldo que las albóndigas porque este impuesto, claro que el municipio sabe quién es el dueño del lote, pero para encontrar a la persona y hacerle el cobro, pues le sale más caro las gestiones de cobranza que mejor no cobrar el impuesto. Y finalmente, a nivel municipal tenemos el impuesto sobre rifas, loterías, concursos y sorteos. Y si se fijan, aquí está doble, porque tenemos a nivel municipal y lo tenemos también a nivel estatal. Sin embargo, el estatal, grava el premio cuando quien organiza el sorteo es la Administración Pública Federal. Es decir, Lotería Nacional, Melate. Pero si quien organiza el sorteo es la UBAC, es una gasolinera, son entidades privadas, entonces el impuesto se queda en el municipio y no en el estado. Bueno, este es un panorama de los impuestos que tenemos a nivel federal y a nivel estatal en Michoacán y a nivel municipal en Morelia. Dijo Benjamin Franklin una frase: en este mundo no se puede estar seguro de nada salvo de la muerte y de los impuestos. Él consideraba a los impuestos como algo seguro. Sin embargo, pues un comediante, Will Rogers, añadió que la diferencia entre la muerte y los impuestos es que la muerte no empeora cada vez que el Congreso se reúne. Y es que cada año las personas que nos dedicamos al área fiscal, pues tenemos que estarnos renovando, tenemos que estar estudiando, por lo menos cada año, pero básicamente cada mes tenemos que estar atentos a las novedades que haya en cuestión de impuestos. Porque cuando hace falta dinero, ¿qué es lo que hace el Congreso? Pues ve de dónde más va a sacar los recursos necesarios para el gasto público, y una opción, pues, es elevar los impuestos. No se han elevado desde 2014, que hubo una modificación importante de impuestos, bueno, una reforma de impuestos importante. La última vez que se elevó fue el IVA, pasó del 15 al 16%. Sin embargo, la recaudación sí ha crecido por las estrategias fiscalizadoras del SAT. Y esa es la siguiente parte en la que quiero detenerme. El SAT, el gobierno, tiene un aparato fiscalizador muy robusto, muy fuerte, que si lo quiere hacer uso de todas las herramientas, todavía podría recaudar más de lo que ya está recaudando. No sé si ustedes leyeron una noticia de que México fue uno de los pocos países que en año de pandemia, en 2020, lejos de disminuir la recaudación, se incrementó. ¿Por qué se incrementó la recaudación si la economía disminuyó? Por las estrategias fiscalizadoras que aplicó el SAT, haciendo uso de este aparato fiscalizador. Y es que no nada más están las leyes fiscales. Las leyes fiscales, que son las que los contadores que nos dedicamos al área fiscal conocemos perfectamente bien. Las leyes fiscales
Desde 2014 se fortaleció muchísimo la facultad de fiscalización y cada año, y 2021 no es la excepción, se sigue fortaleciendo más la facultad que tiene el SAT. El SAT es el organismo fiscalizador que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El SAT cada vez tiene más herramientas fiscalizadoras. 2021 otra vez se le incrementaron las herramientas de las que puede echar mano para fiscalizar. Se le incrementaron sus atribuciones. Pero también las leyes fiscales nos pueden fiscalizar a través de los depósitos en efectivo, porque en el Código Fiscal de la Federación existe la obligación hacia las entidades financieras, hacia los bancos, de avisarle al SAT cuando depositamos más de 15,000 pesos en dinero en efectivo. Entonces, tengamos cuidado con esos depósitos en efectivo, porque a veces estamos muy acostumbrados a depositar en nuestras cuentas sin tener un respaldo, sin tener un origen fiscal. Y eso nos lleva a la discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal es cuando nuestros ingresos declarados son inferiores a nuestra forma de vida, a nuestros gastos en la forma de vida. Y eso nos lleva a los delitos fiscales, que también se han endurecido, sobre todo las penas corporales. Los delitos ya cuando es un delito de defraudación fiscal, pues se han endurecido los años de pena corporal, es decir, de cárcel. Pero no nada más las leyes fiscales nos pueden fiscalizar. También están otras leyes, como las leyes financieras, que obligan a los bancos a identificar a todos sus cuentavientes, a hacer reportes de operaciones inusuales, relevantes o sospechosas. Si yo soy un cuentaviente que tiene una cuenta en nómina y siempre la dejo en cero porque saco todo o me gasto todo el dinero de mi nómina y de repente me llegan 5 millones de pesos, el banco está obligado a avisarle al SAT que tuvo esa operación fuera de lo común. Y es que podríamos pensar que entonces aquí en México no hay secreto bancario. Sí hay secreto bancario, sin embargo, una de las excepciones al secreto bancario es la recaudación. Entonces, el banco, para efectos fiscales, sí está obligado a darle información al SAT. Hay una leyenda urbana aquí en Morelia que le llegó una auditoría a un médico, el contador del médico le dijo, no te preocupes, todos tus ingresos, todos tus depósitos en el banco están muy bien amarrados con los recibos que les haces a tus clientes, a tus pacientes. Y llegaron a la auditoría y mostró cómo estaba muy bien declarado todo el ingreso que tenía en el banco. Sin embargo, el auditor le dijo, me parece muy bien, queda solventado este estado de cuenta, los ingresos en esta cuenta bancaria, pero fíjese que su cliente tiene además una cuenta en Banorte y otra cuenta en Banco Azteca y otra cuenta en Citibanamex. Y es que hasta entonces, hasta esos lugares, llega la fiscalización del SAT. Mientras que yo como fiscalista, yo como asesor fiscal de la empresa o de la persona, si la persona no me da toda la información, yo no tengo esta capacidad fiscalizadora del SAT. Lamentablemente hay muchos clientes que creen que con ocultar la información al contador ya le está ocultando información al SAT y no es así. También está la ley antilavado. Es una ley que tiene el nombre bastante largo, pero para rápido, ley antilavado. Y es que muchas personas dicen, bueno, entonces, lo que no quiero pagar impuesto, lo cobro en efectivo y no lo meto a mi banco, porque pues ya vimos que el SAT puede revisar mis cuentas de banco. Entonces no lo meto, me lo gasto en efectivo. Híjole, solo que también en esta ley antilavado tiene algunos limitantes para gastar dinero en efectivo. Por ejemplo, una casa, un automóvil, compra de joyas. No podemos hacer la compra por cualquier monto con dinero en efectivo. Simplemente un bien inmueble, alrededor de 600,000 pesos es lo que puedo pagar en efectivo. Si el valor es más, no puedo pagar más de 600,000 pesos en efectivo.
Oye, pero es que ¿quién se va a dar cuenta? El notario. Y el notario ahí adquiere responsabilidad y con tal de no adquirir él la responsabilidad, él observará lo que señala la ley y no aceptará una escritura pública que tenga más de 600,000 pesos de dinero en efectivo. Entonces, pues lo que les quiero platicar es que en realidad es muy fuerte, estamos rodeados, el aparato fiscalizador del Estado es muy potente. Y este concepto, esta herramienta de discrepancia fiscal, el SAT no la ha utilizado en la gran medida que lo pudiera hacer. ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas que tienen una cuenta en el banco y que son cuentas no de 1,000 pesos ni de 5,000, sino son cuentas bastante abultadas y que ni siquiera está registrado en el RFC? No tiene RFC, nunca ha estado registrado en el RFC. Y ni siquiera, pues nunca ha pagado impuesto. Y aquí lo malo es que luego pensamos que no pasa nada, porque por mucho tiempo no ha pasado nada. Sin embargo, es una herramienta del SAT aplicar esta cuestión de la discrepancia fiscal. ¿Qué es? Vamos a suponer que yo declaro que en 2020 tuve ingresos de 100 pesos. Esos son mis ingresos. Pero resulta que en 2020 compré de contado una casa que valía 80 pesos. Y además hice depósitos en mi cuenta del banco por 120 pesos. Y además pagué mis tarjetas de crédito por 40 pesos. Además me fui de viaje y el boleto de avión me costó 5 pesos. Oye, pero ¿cómo vas a ver, Hacienda, que te fuiste de viaje y que compraste un boleto de avión? Pues porque las aerolíneas están obligadas a emitir, aunque no le pida yo que me emita una factura, están obligadas a dar información sobre esta cuestión. Así también, cuando compramos dólares o cuando compramos euros, seguramente ustedes han ido a comprar y no les piden su IFE, y entonces con los datos del IFE, la casa de cambio llena el complemento del CFDI por la venta de esos dólares. Y entonces aquí ya tenemos 245 pesos de erogaciones en el ejercicio 2020, 245 contra 100 pesos que son lo que declaré. Hacienda me va a decir, oye, pues gastaste 145 pesos que no me declaraste. Por lo tanto, ahora págame el impuesto sobre 145 pesos. Claro que puedo desvirtuar, puedo decir, no, espérame tantito. Esos 145 pesos ya los tenía. Los declaré en 2020, en 2019. Y mira, mi declaración de 2019, aquí te demuestro que está declarado ese dinero. O bien, los pedí prestados. Aquí te estoy demostrando que los pedí prestados, pero recordemos que en cuestiones legales, la verdad verbal no vale. Lo que tengo que es poder demostrar de manera documental. No es de decir, me los prestó mi abuelita. No, es de presentar un contrato de préstamo, preferentemente con ratificación de firmas ante notario, para yo demostrar que esos 145 de discrepancia me los prestó mi abuelita. Y entonces, pues, se van a ir con mi abuelita a revisar de dónde sacó ella esos 145. Vamos a revisar algunas preguntas frecuentes que podríamos tener ahorita mientras somos universitarios. Una pregunta, mi cuenta es personal, no es fiscal. Entonces, ¿puedo depositar en ella sin problema o no? Bueno, aquí yo me enojo mucho cuando los ejecutivos del banco nos dicen, quiero abrir una cuenta, y nos dice el ejecutivo, ¿quiere una cuenta fiscal o quiere una cuenta personal? No, pues personal, ¿no? Porque si es fiscal, voy a tener que declarar impuestos y yo no quiero. Y es que tenemos una mala creencia de que las cuentas personales son invisibles. Y no. Las cuentas que abrimos como personales, el ejecutivo nos las abre así para ofrecernos productos como tarjetas de crédito. En cambio, si la abrimos fiscal,
nos ofrece créditos PYME, pero finalmente no es porque estén blindadas de fiscalización. La cuenta fiscal y la cuenta personal, ambas son fiscalizables. Oye, pero es que yo tengo a mí me depositan en el OXXO. Bueno, pues la cuenta del OXXO, la cuenta saldazo del OXXO, es una cuenta de Banamex, de Citi. Y Citi es sistema financiero y es fiscalizable al 100%. Oye, pero es que mi cuenta es de la Caja Popular, Morelia, Valladolid. Caja Popular está fiscalizada, es sistema financiero, está fiscalizado. También lo pueden revisar. Entonces, sí puedes depositar en ella sin problema, siempre y cuando puedas justificar el origen de esos depósitos. No todo lo que depositamos causa impuestos. En la edad de estudiantes es muy común que, sobre todo si vivimos lejos de los padres o de quien nos esté apoyando con los estudios, es muy común que nos deposite nuestro papá o nuestra mamá o alguna persona que nos está ayudando con los gastos. Cuidado. Si nos deposita nuestro papá o nuestra mamá, por favor que sea por transferencia, porque así vamos a demostrar que es un depósito entre padres e hijos y eso no va para discrepancia fiscal. Entonces, no todo causa impuestos, pero tenemos que poder demostrar de dónde vino ese dinero y en su caso, por qué no está causando el impuesto. En el caso de los padres, pues no causa impuesto, no se considera discrepancia fiscal, pero se tiene que poder demostrar que es un depósito del padre. ¿Cómo se demuestra? Con una transferencia electrónica o con un cheque. Siguiente pregunta, ¿cuáles cuentas son fiscalizables? Todas las que están en sistema financiero, todas. Oye, Liverpool, la tarjeta de crédito de Sams, sistema financiero. No es una banca comercial, es una tienda departamental, pero es sistema financiero. Básicamente, todas las cuentas son fiscalizables. Las únicas que no son fiscalizables, incluso se tienen que publicar como entidad no regulada. Pero ahí tenemos el riesgo de que pues, nuestros ahorros desaparezcan de la noche a la mañana porque es una entidad que no está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, en México no existe el secreto bancario, ¿sí? En México sí existe el secreto bancario, pero una de las excepciones del secreto bancario es la recaudación de impuestos. Yo como persona individual no puedo irle a preguntar al banco, oye, ¿qué depósitos ha tenido Juan Pérez en su cuenta? Porque está protegido su información por el secreto bancario. Pero Hacienda sí lo puede hacer. Hacienda sí le puede ir a preguntar, enséñame todos los movimientos de Juan Pérez, todas sus cuentas personales y sus cuentas fiscales, todas. Entonces, sí existe el secreto bancario, pero no para efectos de impuestos. ¿Puedo pagar mi tarjeta de crédito o mi línea de crédito en efectivo? Claro que sí la podemos pagar en efectivo, pero tenemos que demostrar de dónde sacamos ese dinero, de dónde sacamos ese efectivo para poder pagar las tarjetas de crédito. Yo aquí lo que mejor sugiero es que lo paguemos las tarjetas de crédito con transferencia. Desde nuestra cuenta de débito paguemos las tarjetas de crédito con transferencia. ¿Hasta cuánto dinero puedo depositar sin tener problemas con Hacienda? Bueno, el riesgo de Hacienda siempre existe. Ya lo dijo Benjamin Franklin, los impuestos y la muerte es lo único seguro. Pero los bancos están obligados a decirle a Hacienda cuando depositamos más de 15,000 pesos en efectivo. No quiere decir que si depositamos menos no vayamos a tener problemas. Lo que quiere decir es que el banco está obligado a ir de chismoso cuando ese depósito en un mes es de más de 15,000 pesos de dinero en efectivo. Es cierto lo que dice el video del congresista Samuel García. No sé si recuerdan, hace un año entró una psicosis colectiva por un video de este señor que es el que hace poquito dijo que había tenido una infancia muy pesada porque le tocaba ir a jugar 18 hoyos de golf antes de que le dieran dinero. Bueno, pues el año pasado hizo un video y friqueó a mucha gente
porque dijo, es que nos van a revisar las cuentas bancarias y nos van a revisar cada vez que utilices una tarjeta de crédito y que la 4T, y etc. ¿Es cierto lo que decía? En parte es cierto. Lo único que no era cierto era que esto fuera algo nuevo. Desde 2014 ya está la facultad, es más, desde antes, de la autoridad de revisar todas nuestras cuentas. No era algo nuevo, no era algo de 2020 para acá, era algo ya desde antes. Pero sí, el SAT tiene la facultad de revisar nuestras cuentas. Entonces, cada vez que use mi tarjeta de crédito se va a enterar Hacienda, no de manera automática. No es que pase la tarjeta y le salga un botón, un foco a Hacienda para decir Flor Tavera usó su tarjeta. No. Sino que el SAT puede revisar todos los movimientos de mi tarjeta de crédito cuando empieza a ver operaciones inusuales, relevantes o preocupantes que el mismo sistema financiero mexicano le va a decir, ¿sabes qué? Flor Tavera está utilizando su tarjeta de crédito por más de, por ejemplo, 100,000 pesos. O bien, cuando yo ya estoy en un supuesto de discrepancia fiscal, el SAT puede solicitar todos los movimientos de mi tarjeta de crédito de Liverpool, de Sams, de Soriana y de mis tarjetas de débito, de mis cuentas de ahorro, de la Caja Popular, de Bancomer, de Banamex, de todas las cuentas. ¿Me van a cobrar impuestos por usar mi tarjeta de crédito? No, el impuesto no es por usar la tarjeta de crédito. El impuesto es porque de algún lado tuvimos que obtener ingresos para poder pagar esa tarjeta de crédito. Si yo declaro esos ingresos con los cuales pago mi tarjeta de crédito, no voy a tener problema, porque ya son ingresos que ya están declarados y depende del tipo de ingresos, ya pagaron impuesto. ¿Nos van a revisar más en 2021? Sí. Y más en una época que no hay crecimiento económico, el Estado sigue necesitando recursos para los gastos públicos y entonces la forma de hacerse llegar de esos recursos, ya que no aumentó las tasas de impuestos, que bueno, qué bueno que no las aumentó, es incrementar la fiscalización. Así es que, ¿nos van a revisar más? Sí. ¿Y tienen herramientas para revisarnos? Sí. ¿Me conviene cancelar mis tarjetas? Hace un año, con este video de este diputado, muchas personas me dicen, es que ya mejor voy a cancelar mis tarjetas, quiero sacar mi dinero del banco, lo voy a tener abajo del colchón. No, no es ese el camino. El camino es, si tienes ingresos, hay que pagar impuestos. No nos gusta, pero es la forma mejor para que un Estado se allegue de recursos. Hay que pagar impuestos. Y así como pagamos impuestos, tenemos que exigirle al gobierno rendición de cuentas, transparencia en la aplicación de esos impuestos. Entonces, ¿no puedo tener ahorros? No, sí podemos tener ahorros, pero si tenemos ingreso, hay que pagar impuestos. Entonces, ¿no me puede depositar mi hijo? Sí. Los depósitos entre padres e hijos y cónyuges son de los pocos depósitos que no causan discrepancia fiscal. ¿No puedo guardar en el dinero lo de la tanda? ¿En el banco lo de la tanda? Sí, pero entonces hay que demostrar que proviene de una tanda. Finalmente una tanda es un ahorro que vamos haciendo y hay que demostrar de dónde tuviste el dinero para poder entrar a esa tanda. ¿No puedo guardar lo que gano por mi negocio? Claro que sí. Solo que lo que ganamos por el negocio es utilidad y por lo tanto hay que pagar impuestos. Pero no nos asustemos porque pagar impuestos no necesariamente es caro. Ya platicamos que hay varios regímenes fiscales y que es importante que antes de registrarnos o antes de constituir una sociedad nos acerquemos con un fiscalista para que nos dé las opciones que dentro del marco de la ley nos van a permitir disminuir la carga tributaria. ¿Me conviene darme de alta en Hacienda si tengo ingresos? Sí. Vas a dormir más tranquilo. ¿Hay algún régimen fiscal bueno? El régimen fiscal bueno va de acuerdo con la actividad que realizamos. Si somos personas físicas, podemos considerar estar en el régimen de incorporación fiscal, que es un régimen súper tranquilo, que tiene unas cargas tributarias muy pequeñas. Y si tengo ingresos por sueldos,
El patrón es el responsable de hacer la retención de impuestos y de hacer los cálculos de impuestos. Si tengo ingresos por sueldos, nada más lo único que me tiene que preocupar es que mi patrón me tenga registrado con el salario real, porque si me deposita 10,000 pesos y él solamente dice que gano 5, ahí sí puedo tener discrepancia fiscal. ¿Cómo se da cuenta Hacienda que tengo ingresos si no deposito dinero en el banco? Gastándolo. Cuando nosotros gastemos ese dinero en efectivo, Hacienda se va a dar cuenta cuando compremos un automóvil, cuando compremos un terreno, cuando compremos dólares, cuando compremos joyas, cuando nos vayamos de paseo. ¿Por qué? Por la ley antilavado, que limita a las agencias de coches, les obliga, por ejemplo, a las agencias de coches a identificar quién le adquiere un coche y a señalárselo a Hacienda. Esta parte del aparato fiscalizador tan robusto que tiene el SAT. ¿Cómo saber si mi contador está haciendo bien su trabajo? Lamentablemente hay muchos casos de contadores que pues sí cobran y no hacen bien su trabajo. Yo les recomiendo que estén cerca de su contador. El contador no es un amigo, es un profesionista, es decir, no lo elijan porque les caiga bien, elíjanlo por los conocimientos que tenga. Platiquen con él, pregúntenle, acérquense, y con la plática que tengan se van a poder ustedes dar cuenta si sabe o no de impuestos. Y les recomiendo mucho solicitar una constancia de opinión de cumplimiento frecuentemente. Esa constancia es un documento que se descarga en la página del SAT en donde nos dice si vamos al corriente o no de nuestros impuestos. Si no vamos al corriente, pues vamos a tener que cambiar de contador, porque un contador que no presenta las declaraciones a tiempo, pues no nos da buena espina. Como recomendación, cuidemos el manejo de nuestras cuentas bancarias, de todas, de la personal, de la fiscal, de la de saldazo, de la tarjeta de crédito, de todas. Evitemos recibir depósitos que no tengan un origen fiscal. Eso de que vamos a depositarle a Juanito lo de la fiesta de graduación, no. O vamos a depositarle a Jorge lo del viaje que vamos a hacer a la playa, no. No recibamos depósitos que no sean nuestros. No paguemos tarjetas de crédito o líneas de crédito con dinero en efectivo. No hay que prestar las líneas de crédito. Oye, es que yo no tengo tarjeta, ¿me dejas comprar en Amazon con tu tarjeta y te lo pago en efectivo? No, no hay que prestar líneas de crédito. Recordar que la compra de boletos de avión, de dólares, de euros, de inmuebles, de automóviles, de joyas, tiene vinculación fiscal. Nosotros no nos damos cuenta, pero quien nos vende esto está obligado a avisarle a Hacienda que nosotros compramos. También conocer que así como la Profeco, existe una institución que protege al contribuyente, la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Físicamente está al lado del Templo de la Merced, pero ustedes pueden buscarla por internet, y ahorita, pues con esto de la pandemia, pues también está dando la asesoría por internet. Si tienen dudas de su situación fiscal y no saben cómo meterse a la página del SAT, soliciten a PRODECON que los apoye con esto. Y la más importante, elijan un excelente asesor fiscal, una persona que conozca de impuestos, que pueda darles asesoría sobre el mejor régimen, sobre las deducciones que pueden hacer, sobre los estímulos fiscales, todo dentro del marco de la ley. Bien, pues con esto sería mi participación. Estoy a la orden para alguna pregunta. Les recomiendo, pues no puedo vender pan frío, ¿verdad? Les recomiendo este libro, Impuestos para Empresarios. Es un libro que escribí para mi esposo cuando él dejó de ser empleado y dio el brinco a ser empresario. Fue mi peor cliente, era el más cabezón, y entonces pues le escribí este libro para llevarlo de la mano en la cuestión fiscal. Creo que todas las escuelas tendríamos que llevar una materia o aunque sea un taller de cuestiones fiscales, porque lamentablemente el 70% de los problemas fiscales de un contribuyente es causado por una mala asesoría fiscal. Les dejo también mi correo electrónico,
flortavera3@gmail.com, por si tienen alguna duda, algo que me quieran consultar o algún comentario también. Les dejo mi canal de YouTube, Flor Tavera, me pueden encontrar como Flor Tavera, y en Facebook también me pueden encontrar como Flor Tavera. Bien, Paco, pues estoy a la orden. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Flor, muchas gracias. Pues de entrada agradecerte esta charla valiosísima. Yo creo que nos aportas datos que a lo mejor, como dices, nada más para tu esposo. Muchos somos a veces muy renuentes a querer entender este tema de los impuestos, y yo creo que sobre todo para nuestros jóvenes estudiantes el adentrarse en este mundo también es importante, ¿no? Saber que cuando terminen tendrán que buscar un trabajo, saber que al estar en ese trabajo, pues obviamente les van a descontar impuesto, y el impuesto es muy alto. Realmente lo que nos descuentan a través del sueldo, muy poca gente a veces se da cuenta, ¿no? Y ese es dinero que finalmente también se va, pues, para uso del gobierno y de todo lo que implica este destino. Pero sí es importante. Abrimos la sesión de preguntas para quien quiera formular alguna, con toda confianza, y está abierto ya el chat para que puedan formularlas. De entrada, Flor, yo creo que sí es importante entender esta parte, ¿no? Y sobre todo, quizá la primera pregunta desde tu perspectiva, desde tu experiencia, que luego muchas veces los medios de comunicación la establecen, es: ¿realmente en México existe un terrorismo fiscal? Yo creo que sí. Yo creo que ahorita sí está muy grave la cuestión del terrorismo fiscal. De hecho, una de las modificaciones fiscales que hubo para este 2021 es autorizar ya en Código Fiscal de la Federación lo que ellos llaman revisiones profundas. Y estas revisiones profundas, pues yo las equiparo un poco a lo que es una inquisición. Es poner al contribuyente solo, sin poder que el contribuyente lo acompañe su asesor fiscal, su contador o su abogado, ¿no? Tiene que entrar solo a estas revisiones profundas, pero en cambio de parte de Hacienda son 5 personas. Ya desde esa confrontación 5 contra 1, pues ya te sientes intimidado. Si de por sí hay muchas personas que ir a Hacienda a pedir informes o a registrarse o a hacer cambio de domicilio ya es algo estresante para ellos. Imagínate una revisión de 1 contra 5, y en donde le empiezan a enseñar el comportamiento que ha tenido durante los años, y le dicen: y gracias a esto nosotros podemos ubicar que usted ha dejado de pagar impuestos, así es que o se corrige o vamos a proceder legalmente. Entonces, finalmente esto es completamente un terrorismo fiscal. Son amenazas que se podría considerar incluso que van en contra de derechos humanos. Entonces sí hay, creo que sí hay en México esa parte de terrorismo fiscal. ¿Cómo, también igual desde tu experiencia, cómo poder cualquier ciudadano enfrentar ese terrorismo fiscal? Digo, tú eres muy clara, nos lo dices, es como si fueses a juicio y en lugar de ser un juez, resulta que hay 5 que ahí te están tratando. Quizá, evidentemente, la respuesta más sencilla es: pues hay que cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Sin embargo, los ejemplos que ahorita nos diste, muchas veces no los dimensionamos, ¿no? Llámese el uso de tarjetas departamentales, tarjetas de crédito, como tú misma dices, ¿no? De repente que, pues salió, vamos a pensar, ¿no? A lo mejor estoy asesorando tesis y resulta que el alumno me depositó su asesoría de 500 pesos. Ese tipo de detalles que a lo mejor muchas veces la gente no lo dimensiona, que son pequeñas aportaciones, pero que pues a través del año completo, el año fiscal completo, pues son ingresos que de repente la gente no dimensiona, ¿no? ¿Qué hacer en esos escenarios, Flor? Sí, ya se van juntando, ¿no? Son 500 pesos por asesorado y tengo 10 asesorados, y ya en el año pues ya se hizo una cantidad de dinero. Tenemos que ser muy ordenados en las cuentas, y todo lo que depositemos que tenga un origen fiscal. Esto es, que podamos decirle a Hacienda, pero más que decirlo de voz, demostrarle con soporte documental de dónde vino ese ingreso. Pasa mucho para las amas de casa que reciben el dinero del esposo y lo depositan en la cuenta para organizarse mejor. Si lo depositan en efectivo, ¿cómo voy a demostrar que me lo dio mi esposo?
Si me lo da mi esposo, no hay impuesto, no hay problema, pero tengo que demostrar que viene de ahí, más que con el dicho, con el soporte documental. Y esa parte de la mejor defensa es cumplir con la ley. Eso sí lo tenemos que tener muy claro. Si nosotros cumplimos con la ley, no tendremos que preocuparnos más allá de defendernos. Y eso es bien importante, que en cuestiones fiscales sí tenemos que aplicar defensa fiscal y que sepamos que está la PRODECON, que es una institución que justo a eso se dedica, a defender a los contribuyentes contra actos de la autoridad, que lamentablemente hay muchos, que existe todavía esta institución y que esperemos que no la vayan a quitar, y que la verdad presta sus servicios de manera muy eficiente e incluso es de manera gratuita. No en todos los casos sustituye al abogado fiscalista, pero sí puede ser una primera asesoría de defensa gratuita, completamente gratuita. Pero bueno, básicamente la mejor defensa es cumplir con nuestras obligaciones. Y asesorarnos, insisto, tener buen asesor, porque me ha tocado empresas que tenían su contador y la verdad, pues, las asesorías que les daba no eran nada adecuadas, ¿sí? Muchos contadores venden como planeación fiscal la compra de facturas. Yo te voy a contactar con qué empresa te venda facturas. Y eso pues ya es un delito grave y es un delito que se incrementaron las penas de cárcel. Entonces sí tenemos que cuidar que sea un buen asesor fiscal, un asesor que esté dentro de la legalidad, pero que dentro de la legalidad me dé opciones para disminuir la carga tributaria. Que además, también tocas, ahorita que decías de las amas de casa, tocas un punto importante, sobre todo en esta pandemia, donde pues mucha gente también, ante la recomendación es no uses dinero en efectivo y como tú dices, ok, te deposito lo que vas a ocupar en la quincena y de ahí empieza la transferencia, pues que para la señora que me vendió en la esquina algo de comida o para el mercado que me llevó la verdura, etcétera. Entonces son desembolsos que se generan que muchas veces, a lo mejor también la facilidad de la banca móvil te hace hacer todos esos movimientos, pero volvemos a lo mismo, lo que tú subrayas, ¿no? Quizá a lo mejor durante el mes tú dices, ok, en pequeños piquitos fueron 2,000-3,000 pesos y pues la gente lo desconoce, en este caso a lo mejor la ama de casa que dice, ok, ya mi marido me dejó para la quincena y empiezo a repartir, pero simplemente se van haciendo esas transferencias sin realmente a veces tener esa forma de comprobar cómo llegó el dinero, ¿no? Aunque tú lo hayas después destinado a gastos del hogar. Entonces, creo que sí vale la pena subrayarlo. El tiempo está casi por terminar. A mí me gustaría que quienes están conectados nos digan desde dónde nos están viendo, por lo menos para poder saludarles. Y bueno, pues casi para ir cerrando, Flor, yo creo que sí es importante hasta para nuestros docentes, para nuestro personal que están conectados, adentrarse en este tema. Este libro que tú sugeriste, que escribiste, que también me hiciste favor de obsequiarme, está muy bueno. Realmente es un buen manual que vale la pena seguir a detalle y sobre todo para quienes no entendemos muchas veces de leyes, de impuestos y todo esto, Flor. Sí, con gusto, pues se los puedo compartir a quien lo requiera, Paco, con todo gusto. Sí, incluso para las mismas unidades académicas que puedan disponerlo, que me contacten y ya nos ponemos de acuerdo para poderles hacer llegar algunos ejemplares. Así lo vamos a manejar de esa manera. Flor, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más y hacer mucho énfasis en que sí es nuestra obligación pagar impuestos, pero unida de nuestra obligación de exigirle al Estado una rendición de cuentas transparente. Sí, que yo creo que a veces es lo que mucha gente también teme, ¿no? Cómo poder pedirle cuentas claras al gobierno, que es muchas veces donde también nos decepcionamos de ver cómo aunque se habla de que cero corrupción y que ya no va a ser igual, y vemos que pues nada, que todo sigue siendo más de lo mismo y que no hay una transparencia, no hay una claridad y a veces hasta parece irrisorio y hasta cruel la manera como se utilizan nuestros recursos de una manera tan
injustificada, ¿no? Llámese cualquier gobierno que se trate estatal, municipal o federal, sigue siendo muy decepcionante este tema. Es creo yo, un trabajo en el que necesitamos sensibilizarnos para poder realmente exigir cuentas claras a cualquier gobierno, Flor, y en eso también coincido contigo. Así es, Paco. Pues muchísimas gracias, Flor. Se nos fue la hora rapidísimo y además yo creo que nos quedamos con muchas dudas todavía, aparte de nuestros invitados. Creo que por aquí hay ya un comentario. La hermana Leti desde la unidad de Zacapu dice, una charla muy buena, muy útil y muy real. Felicidades. La hermana Leti te manda muchas felicitaciones desde Zacapu. Muchas gracias. Gracias por habernos sintonizado a toda la comunidad de Zacapu. Sí. Y pues también igual que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios. Esto nosotros también se lo estaremos compartiendo a Flor en las respuestas que sean necesarias. A nombre del rector Raúl Martínez Rubio, te estaremos haciendo llegar una constancia de agradecimiento, Flor, por esta charla tan útil, tan importante y además yo creo que tan necesaria en este momento y en este año que económicamente va a ser muy difícil para los mexicanos. Yo creo que necesitamos estar muy sensibles a toda esta temática. Sí, Paco, pues muchas gracias por invitarme a estar aquí en mi universidad. Te mando un abrazo y muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Muchísimas gracias, Flor. Pues estamos en sintonía. Gracias a todos por su presencia, por su asistencia. Y nos vemos en el mes de marzo con nuestra próxima gente que estaremos invitando, nuestros próximos Exaubac. Seguimos en sintonía. Gracias al licenciado José de Jesús Martínez en los controles y que tengan todos una excelente jornada. Hasta pronto.